Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Hoy tenemos temas actuales que están vigentes en este momento, pero también quiero darles algunas noticias y quiero anunciar algo, así que quédense conmigo hasta el final del video para que se puedan informar respecto a otras actualizaciones y noticias del canal. También les pediré disculpas si sentirán mi voz un poco inestable, carrasposa, desagradable, porque la primavera a mí realmente me pasa por encima. Realmente la primavera me da durísimo. Entonces, bueno, me verán los ojos así como ojitos de pescado hoy porque me arden y bueno, terrible. Pero aquí estamos, amigos, y con mucho entusiasmo para hablar de algunos asuntos muy interesantes, interesantes para los intereses que nos convocan siempre aquí en mi Story Channel. Recientemente se vio una publicación, una declaración de la congresista norteamericana Luna, Ana Paula Luna, quien dijo algo muy interesante y ya ha sido comentado en otros canales, pero yo les quiero dar mi punto de vista. Antes que nada, veamos quién es ella. Así, de una manera rápida, ella se mueve dentro del contexto actual de la investigación sobre los fenómenos aéreos y no identificados. Así que muy interesante esta persona y lo que dijo. Entonces, Luna se mueve en Estados Unidos en las audiencias, tiene acceso a informes y realiza declaraciones sobre objetos con comportamiento no convencional, tecnología no atribuida claramente a una fuente que es desconocida y la posibilidad de la existencia de inteligencia no humana. En este marco, entonces, la referencia que ella realizó respecto al libro de Enoch es interesante, porque Luna dice, lean el libro de Enoch. Entonces, claramente se ve aquí un paralelismo histórico. Este tipo de personas con la formación que tienen cuando dicen algo o hacen una referencia a algo, no hay que tomarlo banalmente, hay que estar pendiente de lo que dicen estas personas y por qué. Esa sugerencia de leer el libro de Enoch nos puede indicar que ella lo está relacionando con su trabajo, con la información que ve, con lo que está sucediendo. Entonces es muy interesante. El libro de Enoch, amigos, ha sido observado, estudiado, obviamente por los académicos, los estudiosos, los historiadores, pero también ha sido de gran interés para personas que realizan investigaciones de manera independiente y que se han dado cuenta que tiene muchas referencias a posibles contactos en el pasado y fenómenos de tipo WAP, como lo llaman hoy, aún más que la Biblia. Así que a mí no me parece extraño que lo hayan excluido del canon en el caso de la mayoría de las instituciones eclesiásticas. Caso no para los etíopes. Ellos sí lo adoptan como canónico. Para ellos es un libro sagrado y lo conservan y lo mantienen como un libro sagrado para ellos. De modo que gracias a esto se ha podido conservar copias porque por un tiempo estuvo desaparecido, mm, corrió el riesgo de haber sido destruido o desaparecido. Pero gracias a esta comunidad etíope que lo ha preservado, entonces tenemos acceso a un libro que es más bien visto con recelo por parte de la iglesia. Algunos seguramente lo han considerado como un libro prohibido. Es un libro muy extraño y por eso nos parece relevante poner los focos y más ahora que esta congresista estadounidense hace referencia a este libro. ¿Qué vemos ahí? Son tres libros, en realidad son distintos textos escritos en distintas épocas, llamadas tradiciones, porque para los estudiosos se trata simplemente de tradiciones, y yo diría tradiciones orales que pueden ser aún mucho más antiguas de las dataciones que se le dan.
Así que hay que tener el ojo en estos textos. Yo todavía no lo he abarcado, pero ya empezaré a hacerlo porque ya llegó el momento. Estaba esperando el momento para poderles exponer todo esto y me parece que es el mejor momento. Este libro trata de el descenso de unas entidades, llamémoslas así. Yo los llamaría mejor de unos individuos porque claramente están identificados como los vigilantes, quienes descienden desde el cielo y tienen una interacción directa con los humanos. Ellos transmiten conocimiento avanzado, por ejemplo, la metalurgia. También hay nombres, están identificados claramente, de manera que son individuos muy bien identificados en estos textos y que realizan cambios físicos en la humanidad. ¿Por qué? Porque ellos se hibridan, ellos se mezclan con las hijas de los hombres, con los seres humanos. Hago aquí un pequeño paréntesis y aprovecho para extenderles una invitación porque el 26 de abril a las horas 18 europeas, entonces ustedes hagan el cálculo, voy a participar, me invitaron a una live en el canal Círculos de la Real Interpretación. Así que aquí les voy a dar un abrebocas de ese live. No quiero desarrollar mucho el tema porque obviamente lo estoy reservando para esa live. Pero siendo algo de actualidad, es prácticamente una noticia lo que les voy a exponer aquí y les voy a poner en evidencia por qué realmente es relevante darle atención a todo esto. No se trata de un sensacionalismo o un escándalo, realmente sí es interesante porque estamos hablando de una funcionaria de la potencia mundial en este momento. Así que desde una lectura de estos textos que sea literal y no teológica, se pueden encontrar elementos realmente significativos. Por ejemplo, encontramos un relato de contacto con entidades concretas, entidades que no son de la Tierra, por lo tanto tenemos que llamarlas extraterrestres. Son entidades que no son de naturaleza humana y no son como nosotros. Y aquí no, yo no lo trataría como simbolismo o como alegoría, como pretenden hacernos pensar quienes estudian estos libros, porque para ellos todo esto es alegoría. No podemos negar que existan formas de literatura, que existan modelos literarios, nadie lo va a negar. Pero amigos, estamos hablando de libros que tienen milenios y que vienen de unas culturas que hay que observar desde el punto de vista histórico si ellos realmente aplicaban este tipo de modelos literarios. Entonces, por ejemplo, vemos descripciones como estructuras que llaman casas o tronos. Está usando un lenguaje que en ese momento era el lenguaje que tenían, de manera que están describiendo posiblemente elementos difíciles de describir, como fuego, luz intensa, materiales brillantes de distintas formas y apariencias. Describe, por ejemplo, entornos estructurados. Interesante esto. Por ejemplo, en Enoc 18 al 19 se habla de luces errantes. Si ustedes leen esto, se pueden imaginar un avistamiento actual, luces errantes. Y les recuerdo que hoy día nosotros tampoco tenemos los elementos lingüísticos, ni siquiera técnicos, para describir muchos objetos o fenómenos que se han visto dentro de nuestra atmósfera, porque ni siquiera los mismos militares han podido decir, vimos y darle un nombre técnico conocido dentro de nuestro marco lingüístico, técnico y tecnológico que pueda describir ciertos materiales y comportamientos inexplicables. Eh, Seguramente hay avistamientos que tienen explicaciones más terrestres, más nuestras, pero no todos. Hay muchos que no la tienen.
Por ejemplo, en Enoch vemos estrellas que no siguen su curso, así que podemos imaginar estos objetos que brillan como estrellas que se mueven de manera que no, ellos que sabían tanto de astronomía decían, no siguen su curso. Interesante también ver el nivel de conocimiento que tenían del cielo. Objetos que son castigados. Ah, entonces ya castigados, entonces ya nos lleva a la interpretación de que aquí hay un contexto moral de pecado y así entonces la teología entra a dar sus bellas explicaciones. Objetos, objetos castigados. Si ustedes observan hoy, por ejemplo, cuando están entrando los misiles en cielo israelí y que son derribados por su escudo, por esa, la llamada cúpula de hierro, que son estos misiles que responden, están castigando a los objetos que entran. Podríamos usar ese lenguaje porque si no sabemos qué quiere decir un misil o disparar y destruir un misil, estrellas que se mueven diferente, nuevamente. Bueno, esto ya lo había mencionado. Entonces, aquí estamos hablando de objetos no astronómicos, porque si se mueven de manera diferente, no son astronómicos, tienen un comportamiento anómalo, así que hablamos de WAP. Técnicamente, en el libro de Enoch, en los libros de Enoch, se habla de WAP. En Enoch 72 al 82, eso es un libro astronómico. Da detalles sobre ciclos solares y lunares. Así que aquí hablamos de un conocimiento que es comparable al conocimiento sumerio, al conocimiento mesopotámico. Estamos en todo este contexto de Medio Oriente, donde circulaba un conocimiento particularmente concentrado en los lugares altos, en los lugares externos a nuestro planeta. Qué interesante. Algo muy similar a lo que hacemos hoy con las agencias mundiales aeroespaciales. Hablan de puertas del cielo, portones, portales, puertas. En el cielo no hay, a menos que se trate de puertas físicas dentro de algún, por ejemplo, algún vehículo o de portales, porque si nosotros podemos ir de un lugar a otro con tomando atajos espaciotemporales, si tenemos un conocimiento de la astrofísica y conocemos, hoy los llamamos gusanos y tenemos otra serie de nombres con los cuales se ha identificado esos lugares que llevan de un punto del espacio a otro ahorrándose digamos, un tiempo, ahorrándose un recorrido. Así que interesantísimo este libro de Enoch. Y entonces, en general, de movimiento de cuerpos celestes. Este libro, entonces, amigos, da muestra de conocimiento técnico del cielo, lo cual señala una posible transmisión de información con una fuente de conocimiento avanzado. El libro de Enoch no es un libro escrito, como les dije, en una sola vez, para quienes no tengan conocimiento de este libro, sino que se trata de la colección de unos textos redactados. Las partes más antiguas, por ejemplo, son del siglo III antes de la era común y las otras secciones pertenecen a los siglos segundo y primero antes de la era común. Así que hablamos de al menos 2300, 2000 años aproximadamente. Pero como les dije anteriormente, contiene relatos aún más antiguos. Entonces, no nos debe extrañar que el lenguaje sea el que vemos y quizás este lenguaje está interpretando aún unas descripciones mucho más antiguas de lo que veían, como hacemos hoy nosotros cuando interpretamos estos textos. Esto es como una carrera de relevos de interpretaciones de las interpretaciones. Así que pues por eso no podemos ser categóricos tampoco. Aquí yo les estoy dando un punto de vista desde mi recorrido, desde mis estudios, pero no significa que yo tenga la verdad, solo les estoy dando un punto de vista.
Veamos, por ejemplo, unas descripciones interesantes y las vamos a comparar con las descripciones que han dado personas que han dicho haber sido abducidas. Por ejemplo, hay una descripción que habla de una gran casa construida con cristales. Estas son las descripciones que da el viajero, el astronauta Enoch. Por ejemplo, él habla de muros que brillan como el hielo o un suelo de cristal. Seguramente es un suelo transparente o que proyecta imágenes. Esto ya lo hemos visto nosotros, que ya se hace, así que si nosotros, por ejemplo, estamos pisando un suelo imagínense ustedes en una nave espacial donde el suelo se vuelva transparente o donde empiece a proyectar lo que hay afuera, pues es como un cristal. Un techo como estrellas y relámpagos. Esto es bellísimo, porque así lo describe Enoch. Ahora ustedes pongan a trabajar su imaginación porque se necesita un poco para poder imaginar lo que posiblemente le estaba viendo. Dentro, otra casa aún más grande, completamente envuelta en fuego en su interior. Entonces, ustedes pueden imaginarse que una persona venga del pasado y ustedes la llevan allí donde está el CERN, por ejemplo, donde se hacen los experimentos con las partículas en ese gran anillo, ese gran toroide ahí en Suiza, por ejemplo. ¿Cómo describiría un antiguo lo que está viendo ahí dentro? Un trono elevado también. Habla de un trono elevado, rodeado de luz intensa, con ruedas como el sol brillante. Aquí hay varios elementos que nos llaman la atención porque está hablando de unos materiales que no conoce, pero que no son comunes, no se usan para construcción. Y cuando se habla de cristal, se puede estar hablando, lo que les decía, simplemente de transparencia o reflexión o luz o una proyección de imágenes. También se habla de energía omnipresente como fuego, relámpagos, brillo constante. Aquí vemos una constante de energía. Hay mucha energía en este lugar, estos lugares. Estructuras dentro de estructuras. Está hablando como de niveles o cámaras, por ejemplo. Trono con ruedas. Estos son objetos móviles. Tienen seguramente funciones técnicas. En la literatura, por ejemplo, de las abducciones, hay motivos recurrentes y a nivel descriptivo cuando las personas están narrando y que podrían recordar algunos pasajes de Enoch. Por ejemplo, en algunos casos, los más citados como los de Betty and Bernie, Bernie Hill, Travis Walton y Whitley Strieber, ellos describen unas salas cerradas, delimitadas. Ellos ya tienen un lenguaje, pues, más técnico de lo que ven, porque son personas del tiempo moderno. Por ejemplo, ellos describen superficies lisas, pero sin juntas visibles. Dense cuenta que no están diciendo, era una superficie de y no da el material. Simplemente dicen, no tenían uniones. Entonces, esto ya indica algo técnico muy avanzado hasta para nosotros. Ambientes muy iluminados o con una luz difusa. Aquí hablamos de luz, como Enoch. Aquí podemos entonces hacer una comparación con Enoch 14 porque son instalaciones que tienen alguna función. Estas casas dentro de casas, espacios definidos y no caóticos, organizados, materiales no habituales, tienen mucho en común con estas descripciones de los abducidos que describen entornos organizados pero artificiales. Ellos no están hablando de lugares naturales y describen luz blanca o luz azul muy intensa. Esto da la sensación como de energía que llena el lugar y a veces
describen calor, vibración, se dan cuenta, cosas en común. Por ejemplo, en Enoch vemos que hay fuego constante, relámpagos, brillo extremo. Si ustedes ven la torre de Tesla, pues, ¿qué ven? Ven, pueden decir que ven rayos, pueden decir, una persona puede describir ya con palabras más técnicas, estoy viendo la transmisión de energía, estoy viendo plasma, estoy viendo, y te describe, pero estas personas, una persona normal como yo, va a visitar a Tesla el laboratorio y cuando ve eso, cuando alguien le pregunta, ¿qué viste? No, pues yo vi una luz, una bola de fuego con muchos rayos que se dirigían. Entonces, debemos darnos cuenta que estos son descripciones, pero otros dirán que son milagros o alegorías. Aquí está hablando de fenómenos físicos visibles. Así que es muy, muy interesante. Es decir, se trata de ambientes que son dominados por luz y energía. Otra cosa que vemos en los testimonios de los abducidos, elementos como mesas de examen, porque ahí se realizan a veces cirugías, experimentos. Ellos describen sillas o plataformas y centros de control. Esas son descripciones actuales, pero en Enoch se habla de trono elevado y de como de elementos centrales dominantes, que puede ser precisamente el centro de control, donde está todo, las sillas, todo. Ruedas asociadas también con objetos que pueden ser máquinas, maquinarias que se mueven. En general, pues aquí vemos un paralelo de estructura central con función específica. Estamos viendo esto. En los testimonios hay sensación de ser llevados a otro lugar. Está la pérdida de referencia espacial y saben que no están en la Tierra. En Enoch vemos viajes a regiones separadas, así está descrito, confines del mundo, también está descrito así como confines del mundo, lugares alejados, zonas diferenciadas. Y aquí, por ejemplo, coincide en la experiencia de desplazamiento a entornos que no son familiares para nosotros. El cerebro, miren amigos, el cerebro humano describe lo desconocido con los elementos que tiene, con su formación cultural, con la información que ha recibido. Lo que antes era fuego, trono, cielo, pues hoy podría ser tecnología, naves y laboratorios. La congresista Luna no está hablando algo banal, ella está hablando de que posiblemente se trata de eventos reales, pero reinterpretados según la época. Por ejemplo, Enoch, desde su lenguaje antiguo, podía estar hablando de abducciones que hoy día serían descritas con un lenguaje tecnológico. Pero Luna, ¿a qué tipo de información tiene ella acceso? Por ejemplo, esta congresista tiene acceso al Comité de Servicios Armados, al Comité de Inteligencia, a los subcomités de supervisión. Entonces quiere decir que sí participa o colabora en estos espacios. Ella puede recibir briefings calificados, informes internos, testimonios bajo reserva. Obviamente tiene acceso a información no clasificada, o sea, pública, como informes, audiencias, pero también a información clasificada de acceso restringido a miembros autorizados y a SAP o USAP, o sea, programas especiales, pero con un acceso realmente limitado. No creamos que ella puede ver todo. Incluso dentro del Congreso mismo están estos límites. Mucha información sobre WAP podría estar en programas de acceso especial a los que ni siquiera todos los congresistas pueden entrar. Y aunque ella sea congresista, necesita autorizaciones específicas que debe estar en el circuito correcto y aún así puede recibir información parcial o filtrada.
estemos seguros de que es así. Ella tiene acceso a informes del Pentágono, a testimonios de militares o pilotos, a evaluaciones de inteligencia parciales y a información sobre incidentes documentados. Así que, en definitiva, los congresistas pueden investigar, sí, pero dependen de lo que las agencias deciden mostrar. Así que pues tampoco podemos pensar que ellos han visto quién sabe qué cosas. Hay promesas hoy día de desclasificación en marcha, de eso se está hablando mucho en algunos canales, hay iniciativas recientes y sabemos que el gobierno de Estados Unidos ha ordenado revisar y liberar archivos sobre WAP y se está trabajando sobre reunir documentos dispersos, transferir los archivos públicos, publicar material inédito porque hay presión. Entonces, han prometido que revisarán datos incluso desde el 1945, porque se solicitó la publicación de 46 videos WAP. El Pentágono no cumplió el plazo inicial, entonces no es que estén muy contentos de liberar información, no lo van a hacer totalmente. El gobierno afirma que serán liberados y que la publicación comenzará muy pronto. Se ha hablado de liberar imágenes satelitales, datos militares, registros submarinos, por ejemplo. Ellos tienen muchísima información, ellos saben lo que está sucediendo. Lo que, bueno, es difícil saber hasta qué punto ellos tienen información de la tecnología extraterrestre, pero han recuperado objetos, la han estudiado, han tratado, no sé si han logrado, en algunos casos seguramente sí, de realizar tecnología inversa y no están interesados a que los otros países se enteren de en qué están, que han encontrado, que están desarrollando. Así que pues no nos esperemos demasiado. Esto no va a ser un disclosure total. No. Hay otra noticia curiosa que quiero que pensemos, que meditemos al respecto. Y es que el Papa León XIV se reunió con exorcistas en el Vaticano para tomar medidas ante el aumento del satanismo mundial. Durante la reunión, los especialistas entregaron un informe que alerta sobre una situación, está entre comillas, en la fuente de Infobae, como dolorosa y extendida de personas afectadas tras involucrarse en prácticas esotéricas. Yo les doy mi opinión, así pues simplificándola, porque no se puede todo, digamos, simplificar, pero para resumirles, en mi opinión, yo pienso que lo que están tratando de hacer este papa en particular, que venimos del Papa Francisco, que era un papa más político, más mediático, que hacía muchas declaraciones, que habló del LGBT, que, en fin, fue polémico, fue muy visual. Este papa le juega a la estrategia de ser más discreto y como de retomar esos marcos espirituales que la iglesia ha ido perdiendo. Puede ser que ahí hay varios asuntos que quieren ellos reforzar, sobre todo cuando hay crisis, cuando tú haces ver crisis, la gente se une más y se refuerza la fe, el dogma, las creencias. Pero hay algo que no se puede negar y que en algo tiene el razón, es que sí, está proliferando una tendencia al ocultismo, al espiritualismo, al espiritismo, perdón. Y yo lo he hablado aquí en el canal. De hecho, hasta el fenómeno ovni se está empezando ya a empaquetar en una presentación espiritual. Clave, espiritismo, demonología. La tendencia ahora es que todos, hasta las personas que analizaban el fenómeno ovni, se están alineando con esa nueva narrativa
de que estamos siendo poseídos por entidades espirituales que controlan a los humanos y que poseen su cuerpo. Algunos dicen que vienen de otras dimensiones, otros dicen que son demonios, pero se está uniendo la demonología con la ufología. Esto es algo que yo veo, ya es una tendencia muy vieja, pero ahora está tomando fuerza. ¿Por qué? Porque el cine le está dando más apoyo. Antes el cine mostraba extraterrestres físicos y naves espaciales. Ahora está mostrando nada, comportamientos extraños en los humanos. En el live vamos a tocar un tema que me interesa mucho respecto a una persona que viene del ámbito científico, histórico, y que no les voy a decir para que vayan a ver la live, y que estudió, empezó a tomar muchos testimonios de personas abducidas y él ha dado una teoría muy interesante que yo quiero analizar ahí en ese live porque es bastante, es inquietante, pero es relevante darle una mirada a esa, y no lo están haciendo ya, porque veo que todos están pasando al lado de lo espiritual. Si existen estos fenómenos espirituales, yo no lo sé. Puede ser que hay gente que ya los conoce muy bien, como David Icke, por ejemplo, es un experto de lo que son entidades que te roban energía. No sé cómo los estudian, no sé qué bases tiene, pero yo les voy a hablar de un científico de la historia, un historiador que se dedicó a estudiar los testimonios y los casos de personas y sus experiencias y fue más allá porque él usó un método que está en discusión de todas maneras, que es la hipnosis, pero en fin, vamos a hablar de eso. Y es interesante porque a él no lo están analizando mucho, no se continúa su estudio mucho porque es más chévere, es más interesante esto de los demonios. Así que, miren, el mismo Papa ahora se unió a esa tendencia, pero el Papa lo hace desde su vestidura como representante de Dios en la tierra, que se suponen los católicos que sea. Y sí he visto una tendencia enorme. La gente está buscando mucho, mucho, mucho ese asunto de los demonios, del vudú. Recientemente vi un podcast con un muchacho de Haití y eso tiene visualizaciones. Y si ustedes ven los comentarios, la gente dice, me atrae tanto su narración, su manera de hablar, su... La gente no quiere saber. La gente quiere que las entretengan, que los que son como encantadores, son como encantadores. De hecho, el muchacho tenía una narración muy agradable. Yo lo escuché, no porque me atraiga el tema así, sino porque yo debo estar informada de lo que estas personas cuentan, narran y dicen. Y yo veo siempre las reacciones, los comentarios de las personas, porque allí me doy cuenta qué está sucediendo. ¿Qué tipo de dinámicas se están creando ahora con Steven Spielberg? Es un director que es famoso, es una referencia importantísima como cineasta. Así que cuando Steven Spielberg quiere encuadrar un fenómeno de un cierto modo, es porque esa es la tendencia que quieren imponer. ¿Ustedes qué creen, amigos? Que Steven Spielberg es un estudioso que quiere enseñarles lo que está sucediendo, o Steven Spielberg es pagado por las instancias del sistema que quieren guiarlos a ustedes hacia una narrativa, hacia algo que ellos quieren que ustedes conozcan, vean, crean. Entonces, yo diría que hay que mantenerse siempre firmes en el ojo crítico, analítico y no dejar que nos guíen en nuestras preferencias y nuestras creencias, porque es que las creencias son eso. ¿En qué ponen ustedes sus creencias? Deberían quitarse esa programación, porque es que ellos entran a programarlos por las creencias. Si ustedes quitan esa puerta llamada creencias y
la cancelan, ya no son creyentes, son analíticos, estudiosos, investigadores, curiosos, como lo quieran llamar, escépticos. Y a mí me encanta que aquí cuando invité al profesor Piñero, a quien respeto y admiro mucho, que dijo, es que ser escépticos no significa a priori negar todo, no es ser un negacionista de todo, no es ser una persona que ya tiene como prejuicios, es simplemente ir a confirmar, ir a ver. Tú me estás diciendo esto, veamos. Si yo no veo evidencias claras, si yo no veo una base de algo, entonces yo, por ejemplo, ¿qué hago? Porque cada uno tiene su método. Yo lo dejo sobre la mesa de discusión, como si fuera un objeto de estudio, como si fuera ahí el cuerpo a diseccionar, pero no como una certeza o una verdad. Porque cuando yo expuse lo que dijo David Icke en la entrevista con Mauro Biglino, me quedé aterrada de muchas personas que se enojaron conmigo porque yo no aseveraba o apoyaba lo que él decía, yo lo expuse que es distinto. Pero es interesante. Lo expuse y también lo analicé. Fui más allá, porque yo no soy como esas personas que no se mojan, o sea, no quieren dar su crítica, su análisis para no ser atacados por las personas que aman a estos autores y que los siguen incondicionalmente. A mí me importa un pepino cuando la gente se enoja, pero me llama la atención, porque es que realmente digo, realmente hay gente que quiere, necesita certezas. Ese es el problema. Y cuando tú se las quitas, pues se enojan porque ellos necesitan dormir tranquilos sabiendo que lo que dice Ike o lo que dice Freixedo o lo que dice cualquiera de estos estudiosos es eso y no hay más. Así que, ya no tengo que estar pensando, buscando, ay no, qué pereza. Voy a todos los canales donde afirman que es así, que están seguros que los reptilianos se convierten en las élites y todo esto, que las élites son. Yo en el video no negué en ningún momento, pero dije, veamos cuáles son las posibilidades de lo que dice Ike pueda ser. Y no sé cuántas personas en YouTube se toman esa tarea. Yo sí, pero no he visto hasta ahora personas que tomen la teoría de Icke o del neurólogo profesor que dice que la vida no existe y tomar todas estas teorías, porque son teorías, revisarlas, compararlas con lo que se sabe, ver las probabilidades. A mí me parece que eso es el ejercicio mejor que podemos hacer y eso es lo que yo les ofrezco. Pero yo aquí nunca les he hablado, amigos, vamos a ver la verdad. ¿Cuándo he dicho eso? Aquí vas a saber la verdad de esto, aquí vas a conocer la verdad. Nunca, nunca. Yo les digo, vamos a estudiar esto, vamos a analizar esto, vamos a comparar. Yo comparo porque es que esa es la filología, la comparación de textos, de teorías, de todo. Eso es lo que hay que hacer, comparar. Eso es lo que hacen los académicos, hacen comparaciones. Pero la diferencia es que yo no estoy obligada con la academia, no tengo ninguna obligación con la academia ni con la ciencia oficial. Así que yo también puedo, a partir de esas comparaciones, hacer mis hipótesis y a especular, como lo quieran llamar, porque ahí se abren otras posibilidades, sino cómo se han descubierto los planetas, los exoplanetas transneptunianos, cómo los encuentran haciendo hipótesis. Sí, ellos tienen la matemática, aquí no es necesario, a veces sí, y por eso yo recurro a buscadores que me ayuden con la parte matemática y todo. Es un ejercicio, lo llamo yo, súper interesante y que no tiene límite, no tiene límite de que yo necesito la verdad, yo necesito la certeza para poder dormir tranquilo y decir, ay, bueno, ya por fin
Si fuera tan fácil, amigos, si fuera tan fácil. Pero en realidad lo que hace interesante todo esto es que la búsqueda no termina, pero vamos encontrando rastros, pistas, indicios que nos pueden ir confirmando cosas, que nos pueden ir dando nociones de que estamos cerca, que nos pueden dar nociones de que un día alguien sí va a decir, ok, ya sabemos la verdad sobre esto, o podemos ya descartar esto. Así que ese momento va a ser muy bueno, muy positivo para algunas personas, otros no lo vamos a llegar a ver, pero pudimos dar un granito de arena. Y si no nos salimos de estas narrativas y si no nos salimos de las influencias, porque estamos aquí en un influjo de intenciones que yo siento em, que debemos salir de ese influjo en lo, digamos, en lo que podamos, en lo posible, en la medida de nuestras posibilidades. No es imposible, se puede. ¿Cómo? Con método, con método. No creyéndole a Marta, lo que, no, no, con método. Yo aquí les estoy compartiendo mi método. Y les estoy ahorrando tiempo porque lo que encuentro lo comparto. Así que ustedes no tienen que estar ahí, ustedes trabajan, ustedes tienen familias y cuando abren mi Story Channel dicen, ay, ella ya me trae el resumen. Qué bueno. Marta hizo el trabajo que yo no puedo hacer porque no tengo el tiempo, no tengo las fuentes, no sé por dónde empezar. Así estaba yo al inicio, amigos. ¿Qué creen? A mí nadie me explicó por dónde tenía que empezar, pero eso se va adquiriendo, se va adquiriendo. Así que de nuevo los invito a que asistan a esa live del canal que les cité. Y otra cosa, amigos, dentro de poco les voy a anunciar promociones que voy a realizar de mi libro, Los Luminosos, que ven aquí atrás de mí. Es un libro, es un manual, es un ensayo que les va a ayudar a abrir también sus horizontes de búsqueda. Les repito, yo no soy una portadora de verdad, pero soy una persona que abre puertas para que ustedes después puedan entrar y mirar qué hay. Ustedes mismos van a continuar esas investigaciones. Muchos de ustedes saben muchas cosas que aportan aquí en el canal. Yo voy tomando nota, aprendemos todos, porque cuando hacen sus comentarios, las otras personas que asisten a los videos los ven. Así que esto es una comunidad de investigación, de aprender, de metodología. Quienes quieran, necesiten certezas y creer en algo, aquí no van a encontrar un espacio que los pueda tranquilizar y les pueda dar esa certeza. No, yo al contrario, yo les traigo incerteza, pero a partir de la incerteza inician las búsquedas, porque allí empiezan las preguntas y ahí es cuando ya se inicia la búsqueda. Y bueno, amigos, en esto estamos todos juntos. Les mando un gran abrazo. Gracias por haberse quedado hasta aquí y hasta pronto con más informaciones interesantes en mi Story Channel.